Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poder contar con su sintonía. Damos gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos concede poderles acompañar. Llegamos, Mari, al cierre del 8º mes del presente año. Último día, últimas horas en este momento para darle gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. No dudamos que la gracia de nuestro Dios es el que está con nosotros. Su vara y su cayado nos infunden aliento. Gracias a todas las personas que están en sintonía de su programa Reflexión. Bienvenidos al martes 31 de agosto. Qué bueno poderles acompañar, qué bueno poder estar con ustedes compartiendo de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Invitándole, por supuesto, para que este día también se quede con nosotros los próximos 60 minutos. Continuamos el día de ayer, iniciamos una nueva serie específicamente hablando de Pablo, el evangelizador a los gentiles. Esa es la serie que vamos a estar desarrollando. Hemos preparado varios temas a través de esta serie, así que le invitamos para que usted y yo podamos compartir más de la bendición de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga en este precioso día que el Señor nos regala. Estamos en el martes, ya el último día de este mes de agosto 31. Y qué bueno es poder llegar a la intimidad de su hogar, llegar a esa oficina, donde quiera que usted nos sintonice. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a este espacio de su programa Reflexión. Esperamos, como siempre, ser de mucha bendición, que tengan un martes muy bendecido, que la presencia de Dios los rodee donde quiera que usted vaya. Que el Señor esté cuidando su salida, su entrada, que cuide de su familia, que guarde sus vidas y que los bendiga en todo lo que usted haga, pues que el Señor los prospere. Recuerde que por esa razón debemos de hacer las cosas muy bien, porque todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos, el Señor va a bendecir esas obras, pero si nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, y recuerde también que lo que nosotros sembramos, eso es lo que vamos a cosechar, y por lo tanto debemos de procurar cada día, pues hacer la voluntad de nuestro Dios, dirigirnos bajo su perfecta voluntad para no cometer errores, porque cuando nos guiamos bajo nuestra propia prudencia, cuando nos guiamos por corazonadas, hay personas que así dicen: no, yo voy a hacer lo que el corazón me dicte. Nunca lo haga así, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Por lo tanto, siempre procuremos estar bajo la voluntad de Dios, que sea Él nuestra guía, que sea Él nuestro capitán. Así que esperamos que la bendición de Dios esté con ustedes, que el Señor les bendiga y bienvenido a su programa Reflexión. Gracias por estar con nosotros, contentos de poderles acompañar nuevamente desde las cabinas de Radio Restauración, unidos con el IN San Miguel para poder fortalecer su fe cristiana. Le invitamos para que usted reporte su sintonía. Hemos dado inicio precisamente a una nueva semana desde el día de ayer y queremos también que usted se identifique con este programa. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, dejándonos su comentario a través de una petición de oración, o si usted simplemente dice: hermano, gracias por el programa, gracias porque lo sintonizamos desde tal colonia, desde tal país, pues enhorabuena. Nosotros queremos saludarle en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le invitamos, Mari, también a la audiencia de Radio Restauración. Así es, a usted que nos sintoniza a través de los 1450M de Restauración, déjenos primeramente darle la bienvenida y pues decirle también que usted puede dejarnos su comentario, puede enviar su mensaje de texto al 75 54 71 53. Usted puede enviar su comentario, pero también usted puede dejarnos su petición. Recuerde que ya dimos inicio a una nueva semana, así que es un nuevo listado de peticiones. O si usted todavía, pues el Señor no le ha dado respuesta a su petición, usted puede seguir pues enviando esa petición, que con gusto seguiremos orando. Pero recuerde que usted puede mandar su comentario a través del 75 54 71 53. Usted que lo hace a través de una red social, pues lo puede hacer a través de esa red social que usted nos está sintonizando. Ahí nos deja su comentario y también su petición. Queremos orar por cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Sin más tardar, queremos presentarle el versículo para este día. Mantenga su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Compartimos entonces el versículo para este día. Estamos en el martes 31 de agosto 2021, basado en el libro de los Salmos, capítulo 56, versículo número 4. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Qué importante, María, es reconocer que no debemos de temer de lo que suceda a nuestro alrededor si contamos con la cobertura
de la palabra de Dios, porque por eso es que inicia precisamente ese versículo citando, haciendo alusión a la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y hay personas que viven tan atemorizadas que no disfrutan el día a día. Sí, amén, por supuesto. Y recordar también que si tenemos esa cobertura de nuestro Padre Celestial, en Él estamos seguros. Recuerda aquella porción cuando nos habla que estaba Eliseo y estaba su siervo Jesse. La Biblia dice que Jesse estaba muy atemorizado porque veía aquel ejército numeroso que venía contra ellos a pelear, obviamente, no a darles un abrazo, sino que a pelear. Entonces, y estaba Eliseo nada más con su siervo Jesse. Y cuando vio Eliseo que aquel personaje estaba bien atemorizado, él elevó una oración a Dios y le dijo: ábrele los ojos a este, le dijo. Exactamente. Entonces, y la Biblia dice que Dios le abrió los ojos a Jesse e inmediatamente él pudo ver alrededor de ellos que habían caballos, que habían carros, dice la Biblia, que estaban alrededor de ellos, pero eran ese ejército celestial, ese ejército que Dios había enviado. Imagínese usted, aunque usted esté solito quizás en ese momento, a lo mejor no sé cuál sea su lucha, cuál sea su batalla, usted se sienta solo. En ese momento, Jesse pensaba que solamente ellos dos que estaban solitos, pero no habían ángeles alrededor de ellos. Así que recuerde, amado hermano, ¿qué nos podrá hacer el hombre? Como dice este versículo, si Dios está con nosotros, si Él va delante de nosotros, Él pelea cada una de nuestras batallas y en Él vamos a tener la victoria asegurada. Pero para eso, pidámosle al Señor que nos abra los ojos espirituales, porque a veces esos ojos espirituales están cerrados. Solo tenemos los humanos y recuerde que la vista humana tiene límites. Usted ve a su alrededor, se encuentra solo y empieza a deprimirse, empieza a decir: ay, estoy solo, quizás ni Dios está conmigo. Y empieza aquella lucha y empezamos muchas veces a dudar. Pero cuando tenemos bien abiertos esos ojos espirituales, es que podemos dimensionar lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Y donde llega la fortaleza en la cual está apelando precisamente el salmista. Le recordamos rápido, María, a todos los oyentes y a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales, el versículo para este día. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Salmos capítulo 56, versículo número 4. Compartiendo el versículo para este día, no olviden memorizarlo, compartirlo en la red social de su preferencia. Estamos digitalizando precisamente todos los programas para que usted pueda compartirlos. Recuerde que no debemos de temer de lo que pueda hacer el ser humano. Dios está con nosotros, su vara y su cayado infunden aliento para nuestra vida. Compartimos entonces la frase para este día, en este día martes 31 de agosto. Yo pertenezco a Dios y sin Dios no soy nada. ¿Cuántas personas, Mari, tendrían que declarar, pero con una certeza, con una seguridad, esta frase en este día? Yo pertenezco a Dios y sin Dios no soy nada. Hay personas que quisieron parecerse, voy a decirlo, o por lo menos tratar de parecerse a Dios, pero todos ellos recibieron castigos. Hombres que dicen tener grande poder, como ahorita viene a mención Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia, decía, que yo edifiqué, pero ¿qué pasó? Dios lo castigó, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Todos los que están a nuestro alrededor debemos declarar que Él es Dios y no hay más. Así es, por supuesto, y recordarles, amados hermanos, que realmente con Dios, pues Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y por lo tanto nosotros no debemos de avergonzarnos. Hay personas que se avergüenzan de decir yo soy evangélico, se avergüenzan de decir yo pertenezco a Dios, de decir yo soy hijo de Dios, y es una lástima porque al contrario nosotros debemos de sentir esa satisfacción, debemos de sentir ese orgullo de decir yo soy hijo de Dios, así como lo hizo David cuando se presentó delante de Goliat y dijo yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. A veces hay compañeros de trabajo que ni siquiera saben que usted es un hijo de Dios porque no lo damos a conocer. Entonces, por lo tanto, no se avergüence, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y sin Él nada somos, dice la palabra de Dios. La Biblia dice
que lejos de Él nada podemos hacer. Por lo tanto, en Él somos más que vencedores, en Él somos victoriosos. Así que, ¿por qué nos vamos a avergonzar de aquel que hizo los cielos y la tierra, de lo que usted ve a su alrededor? Él todo lo ha creado. Imagínese el poder de nuestro Dios. Hay personas que se jactan de tener amistades de renombre, voy a decirlo, personas que quizás tienen un poquito de fama, voy a decirlo, y se jactan y dicen, yo soy amigo del alcalde, yo soy amigo de fulano, y entonces, ¿por qué avergonzarnos de aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Recuerde que si en Él estamos, pues en Él tenemos victoria, y pues debemos de sentir orgullosos de decir, yo soy hijo de Dios. Declarar a los cuatro vientos de que somos hijos de un gran rey. Escuchándote, hace varios años en las redes sociales hizo viral una frase y hasta alguna alabanza se hizo, que hay muchos cristianos de la secreta porque no declaran que Jesucristo vive en ellos, que Jesucristo les ha transformado. Sí, y pensando en eso, respecto a personas que se sienten bien orgullosos de tener personas conocidas. Imagínense, usted solamente póngase a meditar. Si usted conociera al presidente de su país, usted que nos ve pues, de otro país, que usted sea el amigo del presidente, usted que vive también en ese país, ¿usted cree que lo callaría? Es obviamente que no. Entonces, con más razón, si usted diría con todo orgullo, yo soy amigo del presidente. Entonces, ahora imagínense, nosotros somos hijos, no somos amigos, somos hijos del Dios Todopoderoso. Ese es maravilloso. Correcto, y por eso podemos presentarnos diariamente y decir, Él es mi papito, Él es el que está con nosotros. Gracias, amados hermanos, permítanos recordarle rápidamente la frase para este día. Yo pertenezco a Dios y sin Dios no soy nada. Gracias por estar con nosotros. Hemos dado cobertura a los primeros 2 segmentos en esta preciosa oportunidad. Quiero, sin más tardar, comunicarles que vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a dar más tiempo para que más personas en este momento que se van conectando nos dejen su comentario y nos digan de dónde nos sintonizan y cuál es la petición por la cual vamos a estar orando. Vamos a orar específicamente para que sea Dios el que ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones, que no dudamos que sea Dios el que esté hablando a favor de nuestras vidas en esta serie de Pablo, el Evangelizador. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este precioso momento que nos das con toda esta preciosa audiencia, con cada uno de estas personas en las redes sociales. Mira, Señor, cuánta necesidad hay en medio de tu pueblo, pero no dudamos que tú estás con nosotros, que tú alientas nuestra vida, que tú sanas al enfermo, que tú libertas al cautivo. Ayúdanos en este recorrido por esta serie que hemos iniciado acerca de la vida de Pablo, aquel apóstol de la gentilidad que posteriormente va a evangelizar muchas naciones. Dios mío, ahora depositamos este estudio de tu palabra. Háblanos, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición de tal manera, Padre Celestial, que cada una de las personas que están conectadas pueda recibir, Señor, esa palabra como fresca para el alma sedienta. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a dar el segundo tema de esta serie de Pablo el Evangelizador. Quiero hablarles en esta oportunidad acerca de la participación de Pablo. Hemos dado seguimiento a esta serie y yo mencionaba el día de ayer varios aspectos que considero pues bastante importantes mencionarlos o recapitularlos. Y es de que en este momento Pablo se encontraba, voy a decirlo, a los pies precisamente de aquel personaje que fue el primer mártir de la iglesia. Mencionábamos el día de ayer 2 aspectos muy importantes. El primero de ellos es que las ropas, precisamente como dando el consentimiento de que Pablo, precisamente una persona, iba a ofrendar su vida, iba a ser lapidado. Y evaluamos en un segundo aspecto las palabras de este diácono, de los primeros diáconos que la iglesia presentó. Un hombre que tenía toda la sabiduría, la capacidad de poder ejercer dominio, control en un público selecto, y en su autodefensa encontramos detalles interesantes.
Lógicamente, como no puedo extenderme porque no es una serie acerca de Esteban, solo lo llevo a mención, pero cuán importante es que en este momento nosotros nos arraiguemos, estudiemos este libro de los Hechos, donde menciona mucho acerca de los primeros pasos del apóstol Pablo. En este momento, Saulo consentía en su muerte. Recuerde eso. Quiero que leamos entonces, sin más tardar, el libro de los Hechos, capítulo número 8, versículo número 1. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. Mire qué interesante. Y Saulo, que es Pablo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Oiga qué interesante. Versículo número 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el último versículo. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oiga qué importante estos 3 versículos donde nos ocupa precisamente la enseñanza de esta hora. Saulo, dice la escritura, que consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Recuerde, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Desde el principio, y este es el punto, el joven Saulo se presentó como un celoso de la fe religiosa. Se veía como alguien destinado a defender el judaísmo farisaico en contra del recién movimiento cristiano llamado Mesías, del Jesús de Galilea. Pero allí, en esa lapidación de Esteban, Saulo sería testigo de la muerte del primer mártir de la fe cristiana. Quiero hablarles en varios aspectos, pero el primero de ellos hablará acerca de el consentimiento de este personaje, el consentimiento de Pablo. Sobre ese inicio en el fariseísmo, Pablo de Tarso iba a testificar. E iba a testificar grandes elementos precisamente que nos dan referencia en otros pasajes de la Escritura. Pero hay varios aspectos, vamos a evaluarlos uno por uno. El primero es el consentimiento de este Saulo, de Pablo, acerca de la muerte del primer diácono llamado Esteban. Hay buena razón para pensar que el propio Pablo incitó a Lucas, que es el que escribe el libro de los Hechos, a consignar, a recapitular esto para vergüenza suya, para vergüenza de Pablo, y para resaltar la gloria de la gracia de Dios. Vemos la complicidad, porque Saulo, o Pablo, como le va a llamar más adelante el escritor, el principio se deja ver como el líder. Desde un principio vemos a un Saulo muy joven, pero estableciendo mucho liderazgo. Alguien que podía tomar decisiones, y en este caso como responsable de la muerte directa o indirecta del diácono Esteban, primer mártir cristiano y modelo para los futuros mártires que a lo largo de la historia de la iglesia con su sangre resaltaban precisamente esa ofrenda como un sacrificio vivo. Puede que haya sido uno de los agitadores principales, Pablo, Saulo, en tornar a aquella turba contra aquel inocente, aquel personaje llamado Esteban. Pero hay algo que es innegable, que era un joven fariseo en busca de un foco de atención y que deseaba sobresalir como un verdadero fariseo, celoso, fanático de su religión. ¿Sabe? Eso me hace pensar que son muchos los seres humanos como Saulo de Tarso que siempre están buscando las luces del teatro. Siempre hay personas que están buscando los aplausos de las personas. Siempre hay personas que están buscando solamente que las cámaras los enfoquen. Es probable, y este es el punto por lo que estamos viendo en los primeros días, que la Biblia más bien registra a este Saulo llamado Pablo posteriormente. Es probable que hubiese asistido en Jerusalén a la misma sinagoga donde se congregaba precisamente Esteban.
Los judeocristianos guardaban el sábado en las sinagogas y el domingo lo celebraban en casa culto, para que usted me entienda precisamente lo que quiero dejarle. Sobre su inicio en el fariseísmo religioso de la época, Pablo de Tarso iba a testificar, y por eso puse ese versículo que aparece en pantalla del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 3, y que nos dice que sobre su inicio, nos dice una referencia muy importante. Sobre su inicio en el fariseísmo, Pablo iba a testificar: yo soy judío, nací en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, pero crecí en Jerusalén. Cuando estudié, dice él, mi maestro fue Gamaliel y me enseñó a obedecer la ley de nuestros antepasados. Siempre he tratado de obedecer a Dios con la misma lealtad que ustedes. Y aquí estoy citando el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3. Son palabras del apóstol Pablo ya convertido mucho tiempo después, que encontramos en el libro de los Hechos. Pero note, este pasaje nos da un breve resumen del currículum vital de Pablo, o como ahora se le llama, la hoja de vida. Pablo de Tarso nos dice de dónde vino, dónde creció y lo que logró. Aunque nació en Tarso, se crió en Jerusalén y se educó para ser un rabino precisamente en las cátedras de un personaje muy devoto como lo era Gamaliel. Fue un hombre que obedecía la ley y obedecía a Dios, y era ciudadano romano, como también él lo va a declarar más adelante. Pero analicemos el pasaje, veamos la participación que Pablo tiene en la muerte de Esteban. Muchos, como Saulo, se hacen cómplices, y este es el punto, de la injusticia humana, que se promuevan o que su silencio no les permita precisamente hablar, declarar. Un refrán muy popular dice: el que calla, otorga. Nunca estemos de acuerdo con el mal que otra persona está sufriendo. Hay personas que no solamente se alegran del mal ajeno, sino que se burlan, se ríen. Nunca, hermanos, como hijos de Dios, nunca seamos partícipes de algo que es injusto, poniéndonos precisamente el bozal del silencio. Al contrario, hay que denunciar las injusticias. Hay que denunciar injusticia social, injusticia política, injusticia cristiana, todas las injusticias. Seamos agentes defensores de la verdad, defensores del orden, vigilantes de la justicia humana, embajadores de los derechos humanos. No nos pongamos al lado de la injusticia porque nos conviene o porque nos van a regalar. No, porque eso es ir en contra. En este momento, mire, Pablo, como no era cristiano, lo que nos está enseñando es que él estuvo consciente, él avaló la muerte del primer mártir. Es decir, se burlaba. No nos pongamos al lado de la injusticia porque no nos conviene. Llegará el día que la injusticia en contra, nuestra fe tiene que aflorar frutos que van a llevar bendición a las personas. Entonces, note, el primer principio que quiero dejarle es cuán importante es que no nos burlemos del mal ajeno. Hay personas que fallan, hay personas que son conocedoras de Dios y el enemigo logró minar sus corazones y quizás ellos resbalaron y cayeron en un pecado. Y nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es nuestra función? ¿Burlarnos? ¿Consentir? No. Lo que debemos hacer es orar por esa persona, ayudarle a levantarse. Esa es nuestra función. En este caso, como Pablo todavía no era el apóstol que iba a llegar a ser, todavía era un inconverso. Lo que tenía era un fariseísmo religioso. Lo que tenía era una práctica del judaísmo. Eso era todo. Ahora, veamos detalles interesantes que encontramos precisamente en esta porción. No solamente el consentimiento de Pablo, sino el duelo que ahora se va a hacer por este primer mártir, Esteban. Dice el versículo número 2 de Hechos capítulo 8. Y hombres piadosos
llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Me llama mucho la atención este segundo aspecto que quiero compartir, el duelo por Esteban. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Aquí se puede hablar de líderes respetados, hombres piadosos, dice la traducción del lenguaje actual. Unos hombres que amaban mucho al Señor, y voy a comparar la vida de Esteban con la vida de Jesucristo, por esa piedad, por ese amor al Señor Jesucristo, se identificaron. Esos hombres piadosos desafiaron a la multitud y reclamaron precisamente el cadáver del mártir Esteban en este momento para darle una honrosa sepultura. A los lapidados por blasfemia, herejías, por inmoralidad, se les dejaban muchas veces sus cuerpos abandonados precisamente a las aves de rapiña. Pero aquellos valientes, hombres piadosos, se sobrepusieron a todos y a todo para honrar a un buen ser humano que por su creencia murió públicamente. Necesitamos, ¿me está escuchando? Necesitamos muchos hombres piadosos, y también incluyo a mujeres piadosas que se atreven a actuar moralmente de una manera correcta, de una manera extraordinaria, socialmente correcta, políticamente correcta. Ellos no se avergonzaron de identificarse con la fe de Esteban. Mataron a Esteban y dice que hombres piadosos se acercaron precisamente para darle santa sepultura, aunque eso los fuera a implicar como creyentes de Jesucristo, porque desde el momento que iban a reclamar e iban a agarrar el cuerpo lapidado de Esteban, las personas iban a ver, entonces esos tienen aprecio a Esteban, entonces ellos son igual que él, también apedreémoslos. Eso lo que nos habla es que ellos no se están avergonzando. Esos son hombres piadosos, esas son mujeres piadosas. Ellos no se avergonzaron de identificarse con la fe de Esteban, aunque eso los fuera a implicar como creyentes en Cristo Jesús. Hay tantas personas que son cristianos en la iglesia, pero allá afuera no son cristianos. Se les olvida que son cristianos. Nunca nos avergoncemos de dar testimonio de alguien que es un hombre o una mujer de Dios. Por eso yo siempre le he dicho, aquellos que hemos recibido la fe cristiana, debemos de andar una camisa que diga, yo soy cristiano, y declararlo, vivirlo. Veamos otro detalle. Dice el versículo siempre que está en pantalla. Pero hicieron gran llanto, dice, sobre él. La muerte de alguien a quien se ama, este es el punto, o que de alguna manera ha tocado nuestras vidas, produce en nosotros, lógicamente, un fuerte dolor. Mientras otros celebraban la muerte de Esteban, ¿se puede usted imaginar ese cuadro? Mientras otros como Pablo estaban concientizando la muerte, estaban precisamente burlándose, un grupo lo estaba llorando. A nuestros soldados espirituales caídos en combate contra las huestes del mal, se les tiene que honrar cuando están vivos y cuando se mueren. El mundo específicamente norteamericano celebra lo que le llaman el Memorial Day o Días de los Veteranos. Y pregunto, ¿recordamos nosotros a nuestros veteranos en la fe ocupando esa frase? ¿Recordamos nosotros? No estoy hablando de una creencia religiosa, sino simplemente de identificarnos con aquellas personas que han tenido una vida recta ante los ojos de Dios. Lamentablemente a los impíos, a los no convertidos, a los hijos de las tinieblas, se les honra muchas veces, más que a muchos paladines del evangelio. Hombres y mujeres cuyas vidas se han desgastado, han dado toda su juventud, toda su fuerza al servicio de la humanidad, al servicio de la obra de Dios, y muchas veces son olvidados. Al andar precisamente, usted va a notar por algunos estados dentro del país de Estados Unidos y sobre todo de la ciudad de Nueva York,
usted verá que hay murales en algunas bodegas que son precisamente pagados para honrar a aquellos vendedores de drogas, de jefes de mafias, de personas fraudulentas, pero por personas que se benefician de sus actos, les hacen esos grandes murales. Pero nunca vamos a ver un mural dedicado a un hombre o a una mujer de Dios que ofrendó su vida, que declaró que era un gran hijo de Dios, que era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Muchas veces el mundo hace por los suyos lo que nosotros no hacemos por los nuestros. La verdadera ironía de la vida. José de Arimatea, y aquí comparo la vida de Esteban con específicamente nuestro Señor Jesucristo, muchas personas se identificaron, entre ellos José de Arimatea, se comprometió con el funeral de Jesús. Dice Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Oiga, qué interesante. Digo interesante porque había un personaje de esos hombres piadosos que narra el libro de los Hechos, que se identificaron también con el fallecimiento, con la muerte de Jesús. Un hombre como José de Arimatea. Le pongo otro ejemplo, específicamente Nicodemo, el fariseo. Sí, el que fue fariseo, el comprometido con el funeral de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloe, como 100 libras. Aquí cito Juan capítulo 19, versículo número 39. ¿De qué nos habla eso? De que muchas personas se identificaron con Jesús, participaron de su funeral. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas. Eso lo dice el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 40 al 42. Según esa costumbre, sepultar entre los judíos, y en lugar donde había sido crucificado, había precisamente un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, dice Juan, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Son muchos, y este es el punto, son muchos los funerales de líderes y creyentes en la obra de Jesucristo a los que muchas veces me ha tocado participar, ya sea como predicador o como visitante, y he visto una notable ausencia de personas que en vida se beneficiaron de esa persona que está en un ataúd, pero que se ha perdido esa cultura de duelo funeral. A muchos no les importa precisamente ese fallecimiento de un ser querido, pero peor aún es cuando a muchos no les importa sus propios familiares fallecidos. Buscan las 1001 excusas para que otros asuman las responsabilidades de dar un funeral y un entierro digno precisamente para su ser querido. Las iglesias muchas veces son blanco de oportunismo para esa clase de individuos. Han gozado de sus seres queridos, los disfrutan en la vida, les han sacado finanzas a sus seres queridos. Ahora que ellos mueren y los lloran, no buscan cómo responsabilizarse. Aquí vemos que habían hombres piadosos que reclamaran el cuerpo de Jesús, y el que nos ocupa, que reclamaban el cuerpo de Esteban. Y eso no les importaba si las personas que habían lapidado, que habían en este momento matado a Esteban, no importa si lo señalaban a ellos como seguidores o discípulos de Jesús. Oiga, qué interesante. Veamos un tercer aspecto. Hay algo muy importante precisamente que quiero dejarle. Y es lo siguiente. Cada uno de nosotros tenemos este detalle que tarde o temprano hemos de experimentar. ¿El qué? Lo que Pablo va a vivir. Y aquí está la clave, en el versículo 3, el asolamiento de Pablo. ¿Por qué le digo esto? Porque encontramos un detalle que no puedo pasar por alto. Y dice el versículo número 3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Oiga, aquí hay algo muy importante.
Y es lo siguiente. Aquí se nos está diciendo la clase de fariseo, voy a decir que era Pablo en ese momento. La clase de persona, dice que asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. En aquel día hubo una gran persecución, inicia diciendo este capítulo 8, versículo 1, contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos los esparcidos por la tierra, Judea, y Samaria, salvo los apóstoles. Aquí se mencionan tres lugares: Jerusalén, Judea y Samaria. En este libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. Tres de los lugares mencionados en la asignación dada por el Señor por las últimas palabras durante su ascensión. Pero recibiréis poder. Recuerde Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La conjunción indica la proximidad de Judea y lógicamente de Samaria. La iglesia fue comisionada para más bien llenarse del Espíritu Santo y transformarse en un agente de testimonio, de proclamación en una área, en una periferia específica. Pero la iglesia parece que se estancó, se quedó en Jerusalén, en esa gran comisión que Dios precisamente dio, se quedó. Entonces vino la persecución y se vio forzada a causa de la misma para cumplir con su asignación misionera y evangelizadora. Es que Dios no va a cesar sus proyectos. Él había dicho: en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si la iglesia se acomoda, Él va a buscar el medio. La iglesia fue esparcida, pero los apóstoles, dice el versículo número 1, se quedaron en Jerusalén. Y leemos: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La iglesia de Jesucristo somos luz y debemos alumbrar el mundo que está lleno de tinieblas. Saulo de Tarso fue un asolador, fue un perseguidor, fue un inquisidor de la iglesia que estaba en Jerusalén. Se metía en las casas para arrestar a los creyentes, los arrastraba hasta meterlos presos. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia. Entraba en las casas, los sacaba por la fuerza. Hombres y mujeres no les importaba y las arrastraba y los encerraba, los metía en la cárcel. Eso es lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 3. Saulo de Tarso era un personaje muy fanático, como decimos, muy devoto en su creencia, en su religión. Un joven, si usted me lo permite, sin escrúpulos, llenos de ambiciones, que maltrataba a los hombres, no le importaba maltratar a las mujeres, haciendo daño. Y algo más que lo estamos viendo, sentía precisamente, agravaba un religioso equivocado. Es lo que veo en Saulo. Son muchos los religiosos bien intencionados que hacen daño a quien no piensa como ellos. ¿Cuántos religiosos están pensando: es que eso es lo que me revienta? Le dicen a uno, que ya van metiéndole esa a su religión. No, es que yo no hablo de religión. Yo no tengo una religión. No tengo una religión. Yo lo que tengo es a Jesucristo como el único camino de salvación. No somos amos de la verdad, somos siervos de la verdad. Pero de ese perseguidor, Jesucristo haría un seguidor. El perseguidor sería convertido en perseguido. El enemigo de la cruz sería el amigo de la cruz. Solo el poder de Jesucristo transforma a hombres y a mujeres malos, perversos, y aunque sean tan malos, aunque sean repudiados por la sociedad, Dios los transforma. La muerte de Esteban de alguna manera empezó a ser un eco, una influencia para el apóstol Pablo, para Saulo de Tarso. Siempre colgó en esa pared, en su corazón, el recuerdo. Cuando mataron a Esteban, dice Hechos 22:20, yo estaba ahí y estuve de acuerdo en que lo mataran, porque hablaba acerca de ti.
hasta cuidé la ropa de los que lo mataron. O sea que este acontecimiento marcó la vida de Saulo, que después va a ser llamado Pablo. Lo marcó porque lo va a citar más adelante en los libros de los Hechos, como diciéndole, yo estaba ahí, yo sufrí y estuve de acuerdo en que lo mataran, como diciéndole, sí, yo estuve ahí. Eso era lo que hacía antes. En la vida de Pablo se dejan ver varias vestiduras que señalan un propósito para con su vida. La primera vestidura es la usada por Esteban, la que ahorita estamos citando. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eran las vestiduras del hombre insultado, del siervo de Dios maltratado, del creyente abusado, del primer diácono de la iglesia, del hombre santo como lo era Esteban. Aquellas vestiduras puestas a los pies de Saulo de Tarso le dieron testimonio de una verdadera fe y una verdadera esperanza. ¿Se puede usted imaginar el corazón de Pablo escuchando las palabras de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, dijo, sentado a la diestra del Padre. Las vestiduras usadas por los inquisidores de Esteban guardaban las ropas de los que lo mataban. Eran hombres irracionales, arrastrados por sus impulsos emocionales, llenos del celo religioso, pero vacíos de misericordia y gracia. A Saulo le dieron testimonio de una falta de amor, de celo religioso, equivocado, y una falta de comprensión hacia el prójimo. ¿Sabe? Esas vestiduras me hacen pensar cuán equivocadas viven muchas personas. Es que Pablo decía que todo eso pensaba que era verdad, pensaba que era lo que él debía de hacer. Hay otras vestiduras que presenta también, las vestiduras rasgadas por Pablo de Tarso cuando él ya era cristiano. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo número 14 y 15, nos declaran precisamente este pasaje. Es un tercer relato hablando acerca de las vestiduras rasgadas por Pablo. Cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Luego se pusieron en medio de todos y gritaron, oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan esas tonterías, sino pídanle perdón a Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en lo que ellos hay. Recuerden que ellos andaban sanando y las personas empezaron a poner su mirada en el hombre. No pongas la mirada en el hombre te va a fallar, el hombre te va a lapidar, el hombre te va a acabar. Pero cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, Él se encarga de todo. Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras, como demostrando que no eran dioses. Con ese acto rechazaban toda adulación, toda pleitesía humana. En el drama divino, solo Jesucristo es actor principal. Nosotros solo somos barro en sus preciosas manos. Y sé que a algunos no les gusta que uno diga eso, pero es la palabra de Dios. Las vestiduras usadas por Pablo, precisamente de Tarso, estas son las cuartas vestiduras de las cuales habla. Cuando vengas, le dice al joven Timoteo, tráeme la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, también los libros, los pergaminos, y especialmente le dice, los pergaminos. Aquí cito, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo número 13. Pasado un tiempo, Saulo de Tarso fue un hombre santo que cambió rotundamente, y lo vamos a ver más adelante. Pero muchos recuerdan a esta legendaria visión precisamente de Pablo cuando le dijo, tráeme el capote que dejé en Troas. Está hablando precisamente de una capa. Ahí se dejó precisamente, era una vestidura que daba testimonio de una vida entregada, gastada al servicio del reino de Jesucristo. Desgástate en la obra de Dios. Hermano, no te conformes con una hora en la semana, no te conformes con asistir regularmente a la iglesia, no te conformes con eso. Ponte la capa, ponte la camisa de un servidor, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Los que no querían saber nada de teología, ahora estudian teología.
El que antes no oraba ni leía la Biblia, decía que eso era para locos. Ahora, en su nueva vida, es un practicante de estos nuevos hábitos espirituales. Debemos tener un equilibrio entre la pasión religiosa, como Pablo lo mostró, o Saulo, y el fanatismo religioso. Debemos mirar al mundo con los ojos de Jesucristo y tratarlo con el corazón compasivo de Jesucristo. La palabra de Dios se debe presentar como miel que atraiga precisamente al más vil pecador. Sé que hay personas que me escuchan que el pecado los ha hecho pedazos, pero en esta hora nunca es muy tarde para entregarle tu corazón a Cristo Jesús. No hemos sido llamados para condenar al mundo, sino para decirle al mundo que en Cristo Jesús hay salvación. Jamás podremos convencer al mundo de su pecado. Prediquemos y dejemos que el Espíritu Santo lo convenza a los tales de su pecado. El gran maestro de Galilea dijo: cuando el Espíritu venga, hará que los de este mundo se den cuenta de que no creer en mí es pecado. También les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que tarde o temprano lo castigará. Yo por mi parte regreso, le decía a los discípulos, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Lo declara Juan capítulo número 16, versículos número del 8 al 11. Ahora, quiero finalizar con un último aspecto porque el tiempo se me está acabando, y es el alcance de la iglesia. Dice el versículo número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es decir, aquellos creyentes fueron la diáspora. Aquella persecución contribuyó para que Hechos 1:8 se cumpliera. Se nos declara que iban por todas partes anunciando el evangelio. Lo que Saulo pensó que se iba a acabar, estos cristianos, estos aleluya, estos personajes que viven sin sentido, locos, le sirvió a la iglesia para crecer. Y ahora ya no solamente era en Jerusalén, era en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús de Nazaret oró diciendo: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado a ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí cito Juan capítulo 17, versículo 9 y 10. Ese trabajo evangelizador que salió de las manos de los 12 apóstoles está ahora en las manos de todos los creyentes. Está en sus manos, sí, en usted que me está escuchando. Usted que ha dejado precisamente su Biblia ahí, en ese lugar, empolvándose. Es hora de levantarnos. Es hora de poder enriquecer el llamado que Dios hace en nuestra vida. Por todas partes dice, anunciando el evangelio. Yo mismo estoy ocupando una red social para poder evangelizar. Eso dice, en todas partes, hasta lo último de la tierra. Es donde quiera que vayamos, en tu trabajo, en tu instituto, en tu escuela, en tu comunidad, en el parque, donde quiera que Dios te mande, ahí da la palabra de Dios. Nuestra misión es el mundo. Si el mundo no conoce a Jesucristo, nosotros debemos presentárselo. Si el mundo no oye su voz, nosotros seremos la voz que clama en el desierto. Alguien te habló a ti y a mí de Jesucristo un día. Lo que teníamos quizás era religión, como Saulo. Estaba concientizando la muerte de Esteban, pero un día la flecha de la vida, la flecha que trae bendición, lo marcó. Yo sé que hay personas que me están escuchando que se han alejado del camino de Dios. Nunca es demasiado tarde. Como una joven en cierta oportunidad me dijo, usted ni sabe la clase de persona que está a la par suya, todos los pecados que yo he cometido. No importa, cuando más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia de Dios. Saulo en este entonces pensaba que lo que él hacía
No, hombre, era correcto. No, él era un fariseo. Eso era lo que él era. Aprendiz a los pies de Gamaliel. Como sea, cuando sea, donde sea y con quien sea, el propósito del evangelio se predicará. Si no somos nosotros, otro lo hará. Si no es por las buenas, será por las malas. Porque eso es lo que vamos a ver un día de estos en la vida de Pablo. Por las buenas o por las malas, si tú eres del ejército de Dios, ¿qué haces allá afuera? Tengo que terminar. El tiempo se me terminó. Un mártir como el diácono Esteban estuvo frente a un martirizador como Saulo de Tarso. Un día, aquel joven perseguidor sería también un perseguido y un mártir de la iglesia cristiana muchos años después. Las sandalias que dejaba vacía Esteban, la ropa que estaba dejando Esteban a los pies de este joven llamado Saulo, un día esas sandalias y esa ropa, Saulo las iba a usar y se iba a convertir también en mártir de la iglesia. Hermano, hermana, vale la pena seguir luchando. Vale la pena seguir ofrendando nuestra vida. Muchas personas se nos adelantaron, pero están ahí luchando y dieron el todo por el todo. Bien vale la pena que nos entreguemos, nos esforcemos, luchemos por declarar que somos hijos de un gran rey. Oremos entonces, oremos por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia. Gracias por tu amor tan grande. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias porque nos permites aprender de esta serie de Saulo, Pablo, el evangelizador. Gracias por ayudarme a entregar tu palabra en este día. Te ruego por aquellas personas que se han dejado esclavizar por el pecado y que, aunque no están, Señor, cerca de una iglesia, ayúdales a poder encontrar, Señor, socorro. Ayúdales a que ellos dejen, Señor, esa vida sin sentido, hueca, y que puedan enfocarse, Señor, y llegar a la estatura del varón perfecto, de la mujer que tú deseas. Te ruego por los niños, por los jóvenes, por los adultos, que un día militaron en la fe cristiana, pero dejaron de perseverar, por la razón que sea. Yo, Señor, no los juzgo. Eso es lo último que yo quisiera. Lo que sí he hecho es anunciar tu palabra. Ayúdanos a entender que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Gracias por tener misericordia de nuestras vidas. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta preciosa serie de Pablo el Evangelizador. Hemos dado continuidad a cada uno de estos, este es el segundo tema que hemos compartido. Vamos a dar lectura a cada uno de los comentarios, no dudando, amados hermanos, que Dios es el que está con nosotros, que su vara y su cayado es el que infunden aliento en nuestra vida y que gracias a cada una de las personas que han estado siempre pendientes de el poder recibir siempre el consejo, la administración de la palabra de Dios, donde no dudamos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Vamos entonces a dar lectura a cada uno de los comentarios de esta transmisión. Quiero iniciar precisamente con la fanpage de su servidor. Tenemos algunos comentarios en este momento. Mi hermana Reina Valdés nos dice: bendiciones, hermanos, agradecida por un nuevo día y el poder escuchar el consejo de la palabra. Amén. Saludos, mi hermana Reina Valdés. Gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición de parte de nuestro Dios. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya listos para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos conectados. Amén. Bendiciones, mi hermana Dorian Aparicio. Gracias por estar disfrutando con nosotros. Continuamos con el recorrido a través de la fanpage de su servidor. Amén. Nos dice mi hermana Elizabeth Miranda: Dios les bendiga, amados hermanos. Mi hermana Rosa Mendoza nos dice: bendiciones, hermanos. Mi hermano Jorge Molina nos dice: Dios bendiga sus vidas en este nuevo día. Amén. Así sea también para cada uno de ustedes. Mi hermana Isabel López nos dice: gloria a Dios. Dios bendiga grandemente sus vidas, amados hermanos. Dios es bueno. Así es, por supuesto que sí, el Señor es bueno. También nos dice mi hermana Elizabeth Miranda: gloria a Dios. Nos dice mi hermana Rosa Mendoza:
bueno, nos decía al principio que casi no se escuchaba. Gracias, hermana, por estar pendiente. Mi hermana Julia Ruano nos dice, gloria a Dios, amén. Así es, la gloria para nuestro Padre Celestial. Mi hermana Lucy Zelaya, bendiciones, hermana. Nos dice, amén, hermanos, bendiciones. Amén, hermanita, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes también que están siempre ahí en sintonía. También tenemos aquí en la fanpage de Restauración Elín San Miguel, nos dice mi hermana Mirna Ramos. Tuvimos la oportunidad de conocer a mi hermana Mirna, ya que anduvo aquí por el país. Y bueno, se dio una vuelta y fue un gusto, hermanita, poderle conocer en persona. Y nos dice, Dios le bendiga, hermano Melvin, hermana María. Lamentablemente dice, no me puedo comunicar todos los días por el trabajo. Así es, amén, hermana. Amén. Le comprendemos y yo creo que eso pasa también en muchos de ustedes, pero muchísimas gracias por siempre estar pendiente. Y nos dice, pero dice, al solo poder lo haré. Amén, hermana, muchas gracias. Y nos dice, pero les mando muchos saluditos. Deseo que el Señor los bendiga cada día, pero siempre estoy pendiente. Le doy gracias a Dios por todo lo que hace, hará en mi vida, su pueblo, amistades y en todo su pueblo. Espero que el Señor me ayude a conectarme a este programa. Bendiciones, hermanos. Amén, hermana. Muchísimas gracias, gloria a Dios. Y nos dice mi hermana Daisy Cruz, Dios bendiga, hermanos. Quiero pedir oración por una prima, su nombre María Elena Luna, por sanidad de cáncer y fortaleza en las quimioterapias. Amén, bendiciones, hermano, nos dice. Amén, hermana, con muchísimo gusto vamos a estar orando por su prima. Mi hermana Gloria Arévalo nos dice, bendiciones, amados hermanos. Dios me los continúe llenando de sabiduría. Amén, amén. Así sea. Gloria a Dios. Amén. Nos dice también mi hermana Mirna Ramos, nos dice, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano Wilfredo y Ani Franco nos dice, Dios les bendiga grandemente, iglesia. Dice, saludos a todo el pueblo de Dios. Amén, amén, hermana, muchísimas gracias. Fue un gusto conocer a su madrecita el día de ayer y a su papá. Y nos dice mi hermana Yolanda Aparicio, Dios bendiga, hermano. Amén, hermana Yolanda, bendiciones. Bendiciones para la chiquitina, para Ale también. Mi hermana Teresa Martínez nos dice, Dios les bendiga, hermano. Gracias a Dios, hermanos, amanecido, dice, un día más. Amén. Y porque grande es la misericordia de Dios, ya listos para oír la palabra de Dios. Amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Medrano nos dice, qué bueno, adelante, Dios les bendiga. Amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermana Yolanda nos dice, gloria a Dios. Mi hermana Wilfredo y Ani Franco nos dice, oración por Alba Consuelo. Tenemos un inconveniente ahí con el micrófono otra vez. Gracias, amados hermanos. De hecho, Mari, nos decían también que extrañaban los comentarios del día de ayer, porque el día de ayer no estuvimos dando comentarios, estuvimos predicando la palabra de Dios, pero gracias, hermano, por estar siempre pendientes, detalles tan quizás sencillos, pero que ustedes están pendientes y eso nos hace precisamente esforzarnos para la gloria de nuestro Dios. Quiero en este momento dar lectura a los comentarios de la fanpage de su servidor. Bueno, se añaden más bien algunas personas a los cuales queremos dar saludos. Mi hermana María Sol, que nos comparte un emoji. Mi hermana Elizabeth Miranda, gracias por estar disfrutando con nosotros de la gracia de nuestro Dios. También rápidamente quiero saludar a las personas que nos sintonizan en la fanpage de Radio Restauración. Naxi Lima, bendiciones, hermanos, desde Suecia, Estocolmo. Estoy escuchando su enseñanza. Amén. Bendiciones, Naxi Lima. De hecho, ya es como tercera vez que él se reporta. Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros. Catalina Erazo Cedillo, gran enseñanza para la gloria de Dios. Aleluya. Gracias. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Recuerden que la gloria es para nuestro Dios. Mi hermana Catalina nos comparte unos emojis. Bendiciones, gracias, bendiciones. Pablo Guzmán nos dice, hola hermanos, que tengan muchas bendiciones de Dios. Les pido oración por sanidad de mis enfermedades, la columna y de los oídos. Muchos saludos. Amén, bendiciones. Hermanos, gracias. Vamos a estar orando precisamente por esa petición. Mi hermana Ramos dice, Chus Ramos dice, Dios les bendiga, soy de la capital, les pido oración por mi salud y mi negocio. Con gusto. Elena Pineda, que Dios les bendiga ahora y siempre. Feliz día desde San Salvador. Amén. Vamos a estar orando en este momento. Bueno, antes de ello, todavía hay más comentarios. Dice mi hermana Naxi Lima, mi petición para mi hermana Carmen Lima, que tiene cáncer y ella está recibiendo su primera quimioterapia, dice, y le pido por mi Dios. Ok.
Dice también, para que Dios le fortalezca, dice, sí, para que, y por esas quimios que lo saque adelante. Ok, con gusto, mi hermano Naxi Lima, en otro comentario, nos dice también, amén, hermano, soy hija de Dios y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Amén, mire qué precioso. Parte de una alabanza específicamente que encontramos dentro de la programación de Radio Restauración. José Franco, que mi Dios les colme de bendiciones, salud, amor y paz y les dé mucho entendimiento y sabiduría. Amén. Gracias, hermanos, por sus buenos deseos, por sus oraciones, que, como lo he dicho en otras oportunidades, son tan importantes para nuestra vida. También nos dice mi hermano Naxi Lima, asimismo, he compartido la palabra a mis amigos que no conocen las palabras y todos me han dejado y se han olvidado de mí. Es que eso es así, pero el único que nos queda siempre es Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria. Mi hermana Ramos, amén, amén. José Franco, igualmente, hermanos, amén. Bendiciones, un gusto siempre a todos los que han reportado. Rápidamente quiero saludarles en el amor de nuestro Señor Jesucristo, invitándole para que sean seguidores precisamente de la página, como lo es Naxi Lima, Ervin Castillo, Roberto Arenas, Patricia Balcazar, Laura Funes, Magda Sepúlveda, Joseph y también Catalina, Anthony Pineda. Amén, bendiciones, qué privilegio, amados hermanos, contar con su sintonía. Vamos a la última red social porque hoy sí nos pasamos del tiempo, pero vale la pena, hermanos, porque viene la oración por cada una de las peticiones. Tengo a mi hermana Marisol Noriega, nos dice, Dios les bendiga, hermanos, en nuestro canal de YouTube. Mi hermano Jorge, desde Estados Unidos, muy bendecido día para todos mis amados hermanos en sintonía. Saludos para todos, Pastor Melvin, esposa, todos los que nos estamos edificando con la palabra de Dios. Amén, mire qué precioso. Marisol Noriega, así es, amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tus siervos. Amén. Bendiciones, mi hermana Marisol Noriega y mi hermano Gerardo García, que nos dice amén. Aleluya. Amén. Bendiciones, mi hermano Gerardo García. Gracias por disfrutar con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo. Ha sido una preciosa bendición acompañarle en este día martes 31 de agosto, finalizando este mes. Vamos a poner delante de Dios cada una de estas necesidades. No dudamos que Dios está con nosotros y a Él damos toda la gloria. Vamos a hacer la oración entonces. Vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que ministre nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este hermoso privilegio que tú nos das de poder haber compartido, Señor, tu palabra, ministrado a tu pueblo, dando cobertura, Señor, a cada una de las necesidades de tus hijos, de tus hijas. Ruego, Señor, que la participación de nuestra fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien por el cual, Señor, tú envías esta serie, esta palabra. Ahora, Padre, ponemos delante de ti cada una de estas peticiones de oración. Amén. Vamos a decirle al Señor que sea Él obrando en cada una de sus peticiones, amados hermanos, ustedes que han puesto esas peticiones, pues pidámosle al Señor con todo nuestro corazón y digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú sí, siempre nos escuchas, porque tú siempre estás, Señor Jesucristo, prestando atención a nuestras peticiones, a pesar que tú siempre estás ocupado, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Te pido, Señor, por mi hermana Alba Consuelo Portillo, Padre, que necesita tu sanidad. Sé tú obrando a favor de esta vida, Señor. Sánale con tu gran poder, Señor, tú conoces su enfermedad. Te pido también, Señor, por mi hermana María Elena Luna, que tiene cáncer, Señor, ten misericordia de ella, Padre, fortalécela también en el momento de esas quimioterapias, Señor, que necesitan de tu fortaleza en su cuerpo, Señor, que esas fuerzas no falten, Padre Celestial. También te pido por mi hermano Pablo Guzmán, Señor, Nahuelpan, que está sufriendo, Señor, en su columna, que también necesita sanidad en sus oídos, Señor, sánale con tu gran poder. También te pido por mi hermana Chus Ramos, Señor, que necesita sanidad y también bendición, Señor Jesucristo, en su negocio. Bendice ese negocio, Señor, sánala con tu gran poder para sacar adelante también ese negocio, Señor. Te pido por mi hermana Carmen Lima, Señor, que también necesita sanidad de cáncer, Señor. Mira cuánto cáncer está apareciendo en tantas personas, Señor, ten misericordia.
misericordia. Te pido también, Padre Celestial, por tu fortaleza para ella cuando esté en esos tratamientos tan fuertes. Señor, ayúdale, Señor Jesús, fortalece su defensa, fortaléceles también, Señor, psicológicamente, también ayúdales, Padre Celestial. En el hueco de tu mano depositamos, Señor, a cada uno de tus hijos que están siempre confiando en ti, Señor, que saben que tú eres el Dios de milagros y que para ti no hay nada imposible, Señor, y les declaramos sanos para gloria y honra de tu santo nombre, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, porque sabemos que tú, Señor, estás obrando, que tú ya iniciaste tu obra gloriosa en esta vida y que tú la vas a perfeccionar, Señor. En el hueco de tu mano les depositamos, y gracias, Señor, por permitirnos haber sacado adelante este programa, Señor, aún con dificultades, pero tú siempre nos ayudas y nos sacas adelante, Señor. Muchísimas gracias. A ti sea la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Ha sido una preciosa oportunidad llevarles nuevamente esta edición de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga.